apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 15, se refiere a la Biblia como las Sagradas Escrituras. Podemos tener a la mano un gran número de versiones o traducciones de la Biblia que hacen de su estudio algo muy interesante. Es importante al momento de estudiar la Biblia saber que podemos definir las Biblias en dos grupos. Uno, las Biblias que tratan o traducen de manera literal, y las Biblias que tratan más bien de interpretar lo que el autor quiso hacer. Por ejemplo, tenemos aquí una Reina Valera de 1909, una Reina Valera 60, una Reina Valera de 1990, una Reina Valera 2000, una Reina Valera Gómez, una King James. Esas son versiones de traducción literal. Y tenemos algunas versiones también de traducción interpretativa, como por ejemplo La Dios habla hoy, la Biblia Palabra de Dios para Todos y la Nueva Traducción Viviente. Más allá de qué versión tomar o qué versión leer, necesitamos preguntarnos qué consejo valioso se nos da o se da a aquellos que quieren investigar o profundizar en sus páginas. Vamos a mirar dos consejos valiosos dados por la palabra del Señor para todo aquel que quiere estudiar y profundizar en las Sagradas Escrituras. El primer consejo divino para todo estudiante de la Biblia es no ser superficial. Las grandes verdades, los tesoros tan importantes de la Biblia se hallan ocultos al estudiante superficial. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5 verso 39, de acuerdo a como lo traduce las versiones de la Reina Valera, dice: escudriñad las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Bueno, aquí necesitamos o es importante mirar cómo lo traducen las demás Biblias. La Biblia King James, que es la versión en inglés, utiliza la palabra buscad. Escudriñar es buscar. Escudriñar es cavar, es no quedarse con lo que el texto superficialmente nos dice. La versión Dios habla hoy traduce este mismo texto y dice así: estudian las Escrituras con mucho cuidado, de la misma manera como la versión Palabra de Dios para Todos lo traduce. Estudian las Escrituras con mucho cuidado, prestando atención a cada detalle. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mí? ¿Cuál es el mensaje tan importante para mi vida? El mensaje del cual me puedo apropiar, el mensaje del cual puedo vivir y puedo transmitir a las demás personas. Me llama también la atención cómo lo traduce la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice, vamos a mirarlo, San Juan capítulo 5 verso 39, y lo presenta de la siguiente manera. San Juan 5:39, ustedes estudian las Escrituras a fondo. ¿Cómo dice? Estudian las Escrituras a fondo, no superficialmente, no solamente a la primera vista, sino hay que cavar. Ese es el primer consejo para todo estudiante. Todo estudiante que quiera verdaderamente hallar las perlas de la verdad, las perlas que pueden hacer de su vida algo mejor, aquellos consejos valiosos, aquellas verdades únicas que el Señor tiene para su pueblo, que el Señor tiene para tu vida. ¿Qué tipo de estudiante eres tú? Dios nos invita a poder escudriñar profundamente. El segundo consejo divino para todo estudiante de la Biblia es colocar en práctica lo estudiado. Lo encontramos en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 22. Sed hacedores de la palabra. Así lo traduce básicamente la Reina Valera, aunque la Reina Valera 2000 me llama la atención como lo presenta. Dice así: pero sed cumplidores de la palabra. Cumplidores. Ser hacedores, ser cumplidores, es colocar en práctica lo que hemos recibido, es colocar en práctica sus enseñanzas. Eso es de mucho más valor que el mero conocimiento. Hay personas que alardean de conocer, de saber, y si uno los prueba en cuestión de conocimiento, en realidad saben muchas cosas de memoria, han estudiado, pero en su vida diaria
no se ve la vivencia de esa verdad. No se ve la transformación, ese cambio que la palabra del Señor quiere hacer en la vida. Ese mismo texto, traducido también por la Biblia Dios habla hoy, que es una versión interpretativa, nos menciona de la siguiente manera: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, joven que me escuchas, no basta con solo oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Es de vital importancia colocar en práctica el mensaje del Señor. Si el mensaje no se practica, ese conocimiento que hoy tú tienes, ese conocimiento que el Señor hoy te ha regalado, solamente va a servir para condenación. La mera teoría envanece, la letra mata, pero el espíritu vivifica, dijo el apóstol. Es necesario practicar en nuestras vidas lo poco o lo mucho que el Señor nos ha dado. La predicación de la palabra tiene que hacerse no solamente exponiendo sus páginas, abriendo esas páginas ante las personas que quieren escuchar, sino que tienen que ver esa predicación en nuestras vidas. Eso es importante y mucho más valioso que el mero conocimiento. El Señor te invita a practicar, el Señor te invita a vivir el Evangelio, no solamente a escucharlo, no solamente a atesorar conocimiento, sino a ponerlo en práctica, porque el Señor quiere verte en las cortes celestiales. Recuerda que la Biblia es una mina inagotable de conocimiento para todo aquel que no solamente escudriña superficialmente, sino que cava, que profundiza, para todo aquel que practica, que coloca en vivencia todas esas enseñanzas valiosas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, hay una bendición especial, o hay una promesa especial para todo aquel que no solamente lee, que no solamente escucha, sino para todo aquel que practica. La versión Reina Valera traduce como bienaventurado. Bienaventurado aquel que lee, bienaventurado aquel que oye, bienaventurado aquel que practica. Esa palabra bienaventurada es traducida por la versión Dios habla hoy como dichoso, o como dice la palabra de Dios para todos, esta versión dice afortunado. Somos afortunados, somos dichosos, somos felices cuando colocamos en práctica las enseñanzas del Señor, cuando los consejos que se nos dan son puestos en práctica. La versión King James dice bendito, o dice la Nueva Traducción Viviente, Dios bendice a aquellos que ponen en práctica sus palabras. Querido joven, querido hermano, ¿quieres ser bendito? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser afortunado? ¿Bienaventurado? Te invito a que coloques en práctica estos consejos divinos. Escudriña, investiga, consigue diferentes tipos de versiones de la Biblia para que compares aquí, compares allí, trates de cavar, trates de profundizar. No te quedes con lo superficial, no te quedes con lo que has escuchado. Investiga, cava más, profundiza, pero sobre todo practica. Que el Señor te bendiga.